Saludos, hoy vamos a trabajar con óleo sobre cartón entelado o canvas panel. Comencé dando una imprimatura en todo el lienzo y luego quité el exceso de pintura con un papel toalla. Procedo ahora a hacer mi dibujo y utilizo nuevamente abundante thinner con sombra natural para hacerlo. No es necesario hacerlo de esta manera, vas a utilizar el medio de tu preferencia. La imagen o el video en estos momentos está corriendo bastante acelerado porque los pasos que estamos dando son pasos básicos. Ya después va a bajar la velocidad. No me preocupo mucho de la perfección del dibujo, puesto que puedo ir corrigiendo a medida que voy trabajando en él. Una vez termine mi dibujo, voy a comenzar a dar las bases en el fondo. Para la parte superior del fondo voy a utilizar una mezcla de sombra natural, amarillo de cadmio y blanco. Para la parte inferior voy a utilizar azul cerúleo, sombra natural y blanco. Estos son solo las bases y es posible que no queden exactas al final, o sea que puedo oscurecer o aclarar las mismas dependiendo, ¿verdad?, de lo que vaya requiriendo el trabajo en ese momento. Tan pronto termine de dar estas bases en el fondo, voy a comenzar a dar las bases en lo que es el pez. Y comienzo aplicando rojo de cadmio. Ya la velocidad está más suave, más lenta, más apropiada para ver cómo se desarrolla este trabajo. Estoy utilizando como medio cada vez que sea necesario thinner, y te recuerdo que el thinner es un solvente para pintura. En estos momentos mezclé rojo, amarillo, blanco y un mínimo de azul cerúleo. Si no tienes azul cerúleo, vas a trabajar con el azul que tengas a la mano. Aplico este tono, esto es, como dije, base, y lo voy a llevar un poco sobre el rojo que está aún húmedo o fresco, y voy a integrar un poco, más no demasiado. Ajusto este tono de naranja que recién he hecho aplicando o agregando un poquito de sombra natural y continúo dando las bases en el pez. Sigo ajustando esta mezcla, no la voy a desaprovechar, la voy a ajustar mientras sea necesario para utilizarla en todo lo que tiene que ver con este pez. Agregué un poquito más de amarillo y blanco y lo aplico. Voy a estar dejando en la caja de descripción los materiales que utilicé para este trabajo, pinceles, pintura y demás. Por si quieres saberlo, ¿verdad? Si te interesa saber lo que se utilizó, pues te das una vuelta por ahí y te enteras. Continúo ajustando la mezcla, agregué un poquito más de amarillo, lo aplico. Sin lavar el pincel, toco el rojo y lo voy a estar aplicando en el tono que va hacia el amarillo que recién apliqué. Está húmedo y ambos se van a integrar. Lavé el pincel y mezclo ahora azul amarillo, un poco de sombra natural, agrego medio, que en este caso lo que voy a estar utilizando es thinner, y voy a comenzar a trabajar para conseguir el efecto de cristalino, de transparencia, tanto en el agua como en el cristal. Lo que vamos a hacer es simplemente pintar o sugerir los reflejos que hay en ambos. Lo que debemos tener en cuenta cuando se están haciendo estos reflejos no es solo el color, también la forma que se le da a los mismos, porque estos reflejos son los que están definiendo la forma tanto del vaso en este caso como el líquido contenido en él. Hoy voy a estar utilizando solamente thinner como medio de principio a fin, pero si no deseas pintar solamente con thinner, puedes utilizar thinner en las bases y ya luego utilizar aceite de linaza o cualquier otro medio, o puedes hacer una mezcla de 3 partes de thinner con una de aceite para utilizarlo como medio. Es una sugerencia, vas a utilizar el medio de tu
preferencia. Continúo trabajando en esos reflejos. Las formas las voy a hacer bastante aproximadas a lo que tiene en este caso mi referencia, que es una foto. Aquí estoy aplicando naranja. Te recuerdo que el naranja se hizo mezclando rojo, amarillo. Si lo quieres un poquito más claro, pues agregas blanco. Aquí ajusté la mezcla naranja. Primeramente agregué un poquito de sombra natural, luego agregué algo de amarillo, tiene también algo de blanco y la estoy utilizando para lograr la forma de los reflejos. Si no te sientes segura o seguro de lograr las formas que quieres, puedes dibujarlas primero antes de comenzar a pintarlas. Eso sí, vamos a dibujarlas que no queden muy marcadas, por si no logramos cubrirlas completamente, pues no se note el dibujo. Aquí estoy agregando una mezcla de negro con sombra natural y voy a ir definiendo un poco. No me preocupo en estos momentos si los trazos me quedan muy anchos, ya eso se puede ir corrigiendo. Lo que me preocupa más es la forma de esos reflejos. Agregué un poquito de amarillo, un mínimo de rojo y algo de blanco a la mezcla anterior. Te recuerdo que la mezcla anterior tenía negro y sombra natural. Lo que hice fue llevar un poco ese tono marrón oscuro hacia el gris. Lo agrisé un poco, más no demasiado, y lo estoy aplicando. Yo voy a poner el fondo, lo voy a definir más adelante, pero voy a utilizar los mismos tonos de la base. Es posible que me quede un poquito más claro o más oscuro, todo depende de verdad de lo que vaya viendo, cómo va el resultado del vaso, y ya luego voy a decidir. Si tú no quieres poner un fondo similar y quieres, por ejemplo, agregar un verde, por decir algún color, lo puedes hacer. La cosa es que si cambias el tono del fondo, también tienes que ir cambiando los reflejos o lo que se ve a través del vaso y del agua. Estamos pintando agua y vaso transparente, no tienen color, así que se ve a través de ambos, y el fondo es una de las cosas que se ve. Los reflejos son una cosa, son objetos que hay alrededor que tal vez no estamos viendo porque no están en la composición, pero se presume que estaban ahí otros objetos que se están reflejando tanto en vaso como en agua, pero lo que se ve a través de él, que entonces sería el fondo o la pared o la mesa, pues entonces esos tonos tienen que quedarse igual al del fondo, porque si no, no va a tener coherencia el trabajo. Los reflejos se pueden quedar con los tonos que estamos viendo en el trabajo, pero lo que se ve, estoy repitiendo, pero lo que se ve a través del mismo tiene que ser igual a lo que está atrás. Aquí estoy agregando negro con sombra natural, la aclaro un poco y la voy poniendo un tono al lado del otro. No hay que integrar demasiado, no es necesario. Agregué un poquito de amarillo y continúo trabajando las distintas formas que tienen esos reflejos. Este tipo de trabajo no es difícil. Lo que sí es que hay que estar dedicándole bastante tiempo, hay que observar bastante para lograr las formas que se necesitan. Una forma de darnos cuenta de que si estamos cometiendo un error o debemos corregir algo es retrocediendo y observando el trabajo como un todo, no observar algo en específico, sino el todo. Ahí nos vamos a dar cuenta que no está funcionando hasta el momento. Otra manera es tirando una foto.
Si tienes la posibilidad, tienes un dispositivo donde puedas tirar una foto y verla al momento, pues lo haces y ahí se puede observar, se da uno cuenta de muchos errores o cositas, ¿verdad?, que hay que mejorar. Aquí estoy utilizando un poco de verde, utilicé amarillo, en este caso azul cerúleo, blanco. Si no lo quieres demasiado brillante, agrega un mínimo de rojo, o puedes agregar un poquito de sombra natural en este caso. Continúo trabajando, puedo poner un tono sobre otro. Hay reflejos que se ven muy fuertes y sobre ese reflejo se ven algunos un poquito más claros. Perfectamente se puede hacer estando húmeda la pintura. Continúo marcando esas formas lo más precisas posible, aunque no tienen que ser exactas y perfectas, lo más cercano posible, ¿verdad? En este caso a la referencia, yo estoy utilizando una foto. Nuevamente me voy a preparar mi tono de verde y lo continúo aplicando. Este vaso tiene una especie de doble fondo y por eso es que se ve una zona bastante ancha en el fondo y luego otra más fina. Es una especie de doble fondo y estamos tratando, ¿verdad?, de dar ese efecto, de conseguir ese efecto. Aquí agrego un poco de blanco, la pintura abajo está fresca o está húmeda, se va a manchar en lo que estoy buscando. Si quieres blancos más puros, pues tienes que ir viendo dónde van esos blancos antes de manchar la zona con otro color o esperar el secado. Continúo trabajando. Aquí estoy poniendo un tono muy cercano al que hay en el fondo. Te recuerdo que tiene amarillo, sombra natural, blanco. Voy aplicando. Aquí aclaré un poco la zona. Voy a agregar algunas manchas que van hacia el rojo y otras que van hacia el naranja. Estos son porque se están reflejando los tonos o color del pez. Este vaso tiene la particularidad de que no es completamente cilíndrico y no es completamente cuadrado. El fondo es cuadrado, sí, tiene doble fondo como ya dije, y a medida que se va acercando a la parte superior o a la boca del mismo, ya ahí tiene forma cilíndrica. Es por eso que algunas partes se ven un tanto cuadradas y de repente hay otras que se ven más cilíndricas o circulares, porque el vaso es de esta forma y estamos ajustando esos reflejos para dar o marcar más la forma y darla a entender, la forma del vaso. La parte inferior está un poquito más oscura, donde se encuentra el vaso con la superficie. Utilizo la mezcla de sombra natural con negro.
Aquí estoy agregando un poquito de marrón con el rojo, o sea, el tono que ya se había hecho, le agregué un poquito de rojo. Donde necesito aclarar, yo voy agregando pocas cantidades de blanco. La pintura está húmeda y lo que hago es que lo integro. Pero si estás trabajando con una capa ya seca, lo que haces es que haces la mezcla más clara y entonces la aplicas. No apliques un blanco puro si no se puede integrar. Por lo menos en estas partes de los reflejos no es lo que está pidiendo el trabajo. Voy nuevamente con mi tono naranja. Te recuerdo que el naranja tiene rojo, tiene amarillo, en este caso tiene blanco. Y voy a trabajar con él. Ya estas zonas había dado una base naranja, casi no se nota y lo que estoy es reforzando este color. Lavé el pincel y ahora voy con mi tono que va hacia el azul. Tiene azul cerúleo blanco, un poco de amarillo, que va hacia el verde, perdón, va un poco hacia el verde. Entonces les repito que tiene azul cerúleo blanco y un poquito de amarillo. Y entonces lo apliqué. Al amarillo agregué un poco de sombra natural. Voy a trabajar un poco lo que es la boca del vaso, para lograr la forma cilíndrica. Cuando estés haciendo cualquier recipiente cilíndrico, cuando le haces su boca, tienes que estar haciendo bordes redondeados. Cometemos mucho el error de que a veces hacemos un lado muy recto y el otro redondeado. Esto está mal. Siempre así sea el frontal, va a tener aunque sea una pequeña curva para lograr el efecto cilíndrico. Nuevamente recurro a la mezcla de negro con sombra natural para esas zonas que son bastante oscuras. Donde no quiero que el trazo sea muy ancho, como el pincel que estoy utilizando no es muy fino, lo que hago es trato de, además de utilizar el medio para aligerar un poco la pintura, trato de no hacer demasiada presión para que no se expandan demasiado las celdas y de esta forma conseguir un trazo un poquito más fino. Voy a trabajar esta zona. Voy aplicando el color y voy teniendo cuidado, ¿verdad?, de no pintar sobre el borde del vaso, pero si pasa, simplemente lo volvemos a repasar, no hay problema. Voy a estar agregando este tono amarronado en todas esas zonas que haga falta. Esto es simplemente un reflejo más que hay en el cristal. Aquí lo que hice fue una mezcla que va hacia el verde un poquito más oscura. Tiene azul cerúleo en este caso, amarillo de cadmio, tiene blanco y tiene sombra natural. Si lo quieres un poquito más oscuro, agrega un poquito más de sombra natural. Y si lo quieres más hacia el azul, pues agrega un poquito más del azul cerúleo.
sigo haciendo unos reflejos que son un poquito más suaves. Lo que hago es que lo integro sobre el tono recién que apliqué, que es un poquito amarronado, está húmedo y no hago demasiada presión, lo voy poniendo y lo voy difuminando con el mismo pincel. Nuevamente voy con mi tono oscuro, te recuerdo que tiene negro y sombra natural. Voy aplicando y voy buscando la dirección tanto del borde del vaso como del reflejo, que en todo caso en estos momentos son una sola cosa. Continúo definiendo y separando el fondo del vaso, que en este caso es un doble fondo. Y tengo que estar pendiente que aunque el vaso es en la parte más baja es cuadrado, esta parte del fondo, los bordes o las puntas no son totalmente cuadradas, sino que son un poco redondeadas. Así que con esto en mente vamos a ir dando la pincelada. Aquí voy a mezclar o mezclé un poco de azul cerúleo con rojo. Con este tono oscuro voy a dar la parte más oscura o de sombra del pez. Agrego un poco de amarillo en la zona que ya estaba pintado de rojo en un principio, pero que sigue húmedo, aunque no completamente húmedo porque el thinner hace que seque un poco. Por eso el amarillo, aunque se integra, no se integra completamente, se nota. También define un poco la parte más baja del pez, del cuerpo. Voy a recurrir en estos momentos a un pincel de detalle, un pincel fino, redondo. Puedes utilizar el de tu preferencia. Comencé dando un poco de la mezcla de azul con rojo para definir un poco la parte cercana a la boca, y luego voy entonces a trabajar el ojo. Primero hice una mancha blanca, rodeé esa mancha blanca con un poco de negro y luego apliqué en la parte superior de la mancha blanca, agregué blanco con amarillo, lo deposité, no hice como una pincelada, simplemente lo deposité y luego agrego el negro. Trato de que se vea lo más redondo posible. Este es el ojo. Y ahora voy a aplicar aquí blanco, que se va a mezclar un poco con los tonos que hay debajo, que aún están frescos. Aquí mezclé o agregué un poco del rojo con azul, que sería entonces un violeta, obviamente. Estoy trabajando con ese tono, poca cantidad de pintura, y lo integro. Con mi tono amarronado, te recuerdo que tiene sombra natural, tiene un poco de negro, tiene blanco y también tiene algo de rojo. Voy entonces a pintar la parte más cercana a la cola del pez. Como no hay mucho espacio para trabajar, lo que hago es que aplico e integro con golpecito. Limpié el pincel y ahora estoy agregando un poquito de blanco. Aquí hice así ligeramente unas marcas a modo de escamas. Las voy a dejar así. Ya más adelante las voy a trabajar un poco más de ser necesario. Lo que hice entonces fue continuar trabajando en la zona que es un poco que va hacia el rojo, tanto en el cuerpo como en la cola. Aquí voy a agregar un poquito de blanco, lo voy a integrar completamente. Esto es para aclarar un poco esa zona y dar un poquito así de volumen, aunque no demasiado, porque el pez tampoco es muy redondo en este caso. Lavo el pincel y me voy nuevamente con el tono de verde. Te recuerdo que tiene azul cerúleo, tiene amarillo, blanco. Y si los quieres un poquito más oscuro, pues agrega un poco de sombra natural. Todo depende, ¿verdad?, del resultado que cada cual esté buscando.
Voy a trabajar también prontamente las aletas. Pero antes estoy aclarando todavía una zona que me faltaba por aclarar. Ya sabes que esto es cuestión de gusto. Si te gustó el resultado que llevabas hasta el momento, no vas a trabajar nada, no vas a aclarar nada, no vas a oscurecer nada. Lo vas a dejar tal cual. Aquí me faltaba una zona aún por trabajar, unos reflejos. Los voy a trabajar en estos momentos. Me voy con tonos amarronados. El tono amarronado tiene negro, sombra natural, tenía residuos ya de amarillo, tiene blanco también. Yo lo que hago es que voy reutilizando los tonos que ya están. Es posible que le tenga que añadir algún color dependiendo, ¿verdad?, de lo que quiero o lo que necesito en ese momento. Aquí apliqué con el pincel limpio, apliqué blanco, el cual se está mezclando con los tonos que ya hay, pero va a quedar un poquito más claro que como estaba antes. Voy a cambiar un poco la forma de este reflejo. Estaba en la parte superior, estaba bastante derecha y era un poquito arqueada, así que fue lo que hice. Repaso esta zona con blanco nuevamente. Ya también la había trabajado con blanco, pero las quiero ahora un poquito más claras y es el momento para mí de trabajarla. Cada cual va a decidir cuál es el momento justo para trabajar la parte que sea. Estoy agregando algunos brillos con blanco. Estoy aclarando esta zona. Se habían juntado tanto el borde superior con el siguiente bordecito de este vaso. Necesito hacer la separación y lo hago con el tono más claro. De esta manera también lo levanto un poco, puesto que el borde del vaso como tal, la boca en esta parte del borde es un tanto levantada. Trabajo el brillo. Sabes que estoy agregando blanco para esto. Si no quiero el blanco muy marcado, lo que hago es que lo difumino un poco con el color que hay debajo, o voy con el blanco ya manchado en la paleta y lo llevo no muy claro, ¿verdad?, no puro, a la zona. Voy a repasar o agregar algunos reflejos que aún faltan, que son un tanto amarronados, algunos de ellos. Aquí agregué un poquito de amarillo y lo voy a integrar un poco. Sigo trabajando los demás reflejos que hagan falta, o sea, agregando, que aún no los había puesto. Estoy repasando un poco el borde del agua. Es oscuro porque tiene reflejo en esa zona. Te recuerdo que la mezcla que estoy utilizando oscura es negro con sombra natural. Si tú llegaste al resultado que buscabas en ese borde de agua, no lo trabajes más, déjalo como está hasta el momento.
Estoy retomando el pez, estoy poniendo un tono amarronado, tiene rojo, sombra natural, blanco, puedes agregar amarillo si deseas, y estoy con este tono sugiriendo las escamas. Para no hacer trazos muy anchos es bueno utilizar un poquito de medio, el que decidas, el que estés utilizando en ese momento. Ahora agrego blanco y agrego otras escamas, ya estas más cercanas al área del ojo de la cabeza. Aquí voy a retocar un poco el rojo, esto es de ser necesario. Voy a trabajar un poco esta aleta, la aleta superior, agregué rojo en el bordecito, ese rojo lo agregué en el bordecito, y ya luego me voy con un tono más oscuro que tiene sombra natural y amarillo, y había residuos ya de negro y blanco. Agrego aquí un poco de blanco, un poco de tono que va de sombra tostada, de sombra natural con amarillo, y luego con tonos rojizos. Aquí estoy repasando un poco, ¿verdad? Estoy utilizando azul y rojo, obtengo un violeta para trabajar otras zonas en la cabeza. También utilizo este tono en algunas zonas de la cola. Voy a aclarar un poco lo que es la boca, y utilizo para esto naranja, que sería rojo, amarillo y algo de blanco. En la parte arriba, por encima del ojo, también la voy a aclarar un poco para levantarla. Ya lo que queda es coger, solamente son detalles pequeños, algunas zonas que las voy a oscurecer. Si es en la parte que está hacia el rojo, pues las voy a oscurecer con violeta. Sabes que si no quieres usar violeta, puedes oscurecer el rojo con un poquito de sombra natural y lo aplicas. Aquí estoy aplicando amarillo. Se va a mezclar con el rojo que ya hay, o sea que voy a estar obteniendo tonos de naranja. Voy a repasar los tonos en la cola, son los mismos, simplemente los voy a repasar para definir un poco más la forma de la misma, toda vez que no la había hecho, no la había definido desde un principio. Pues este es el momento para definirla. Si ya la tenías desde un principio correcta, pues entonces no tienes que trabajar más, a menos que necesites repasar algún tono por alguna razón. Aquí estoy, la parte superior de la cola es un poquito más rojiza, así que agrego rojo. Si las quiero marcar aún más, darle un poquito más de sombra, pues entonces puedo agregar violeta. Aquí estoy agregando un poco de ese violeta. Defino mejor la forma también inferior del pececito. Y ahora sí comienzo a trabajar las aletas inferiores. Estoy agregando blanco. El blanco se va a mezclar con el tono que se agregó en un principio, que fue un naranja claro. Te recuerdo que para ese naranja se usó amarillo, rojo y blanco. Ahora agrego tonos un tanto amarronados, que ya lo teníamos hecho. Trabajo la otra aleta, me voy con el naranja primeramente. Agregué un poco más de rojo al naranja. Y lo voy aplicando.
Para aquellas zonas que deseo o necesito aclarar un poco más, voy a agregar blanco. Como está húmedo, se va a mezclar o se va por lo menos a manchar un poco. Aquí estoy agregando un poco de amarillo de cadmio con blanco. El amarillo en esta mezcla es el que predomina, entonces estoy haciendo escamitas en la parte roja con este tono. También lo voy a aplicar un poco de él en la cola. Aquí quiero aclarar un poco más, así que agregué blanco puro, pero como está húmedo, pues lo integré. Voy a hacer una mezcla para el fondo y estoy mezclando sombra natural con amarillo y blanco. Es los mismos colores que utilicé para el fondo. Lo voy a repasar. Voy a pintar todo alrededor del vaso en la parte superior de ese fondo con este color. Una vez terminado, voy ahora a mezclar azul cerúleo en este caso con sombra natural. Voy a agregar blanco. De ser necesario vas a utilizar el medio. También agregué algo de amarillo. Y voy a comenzar, el fondo inferior se va a trabajar diferente porque aquí hay unos reflejos sobre la superficie donde está posado el vaso. Así que vamos entonces a detallar ese vaso reflejado ahora sobre la mesa. Estoy ajustando un poco parte de la mezcla, no completa, o sea que porque la vamos a seguir necesitando. En una parte de esa mezcla agregué un poquito de sombra natural adicional. Si lo quieres, ¿verdad? Dependiendo de cuán oscuro quieras ese reflejo o esa sombra marcada, pues entonces es la cantidad de sombra natural que vas a estar agregando. Aquí agregué sin lavar el pincel, agregué un poquito más de sombra natural, hice esa línea hacia abajo del borde del vaso, luego lavé el pincel y ahora estoy aplicando blanco. El blanco lo apliqué puro, pero lo voy a integrar al tono de la mesa. De necesitarse aclarar un poco más, pues se agrega más blanco. Voy a ir definiendo los distintos brillos y reflejos en la mesa. Lo estoy haciendo con blanco porque el blanco se va a ir mezclando. Si está completamente seco esa base, entonces puedes ensuciar un poquito ese blanco con el color de la base o refrescar nuevamente esa base, ¿verdad? Aplicar otra capa y entonces ir agregando el blanco para que se vaya integrando. No quiero que se marque demasiado, no es un reflejo que se ve demasiado, así que necesito que ese blanco no esté puro, que no se marque demasiado. Voy a continuar trabajando todos esos brillos blancos. Si de casualidad necesito dar un poco de oscuridad, entonces voy con la mezcla que hice oscura, como la que estoy aplicando ahora, o agregar un poquito de sombra natural, poca cantidad, y extenderla lo suficiente como para que no se vea demasiado marcada. No sería bueno utilizar negro porque el negro mancha demasiado, pero si no tienes más opción, entonces lo que haces es que preparas la base con negro, con mínimo de negro, y entonces la aplicas. Sigo trabajando la sombra, la voy llevando poco a poco para no oscurecerla demasiado. Estoy agregando algunos tonos rojos de los reflejos del pececillo
sea que vas a retomar alguna zona que necesites en el momento que estimes sea necesario. Voy a llevar parte de esos reflejos también a la mesa, los reflejos de la mesa. Vamos a tratar de que no sean tan fuertes, tan marcados como los que se hicieron en el vaso o en el agua, sino que los rojos y los naranjas que se apliquen, o el amarillo, whatever, perdón, lo que sea, pues vamos entonces a agregarlo con poca cantidad para integrarlos bastante, que no se note muy marcado, y continúo trabajando aquellas zonas con blanco que así lo requieran. Voy a continuar de esta manera trabajando. Luego que termine con los reflejos sobre la mesa, de ser necesario, retomo cualquier otra parte y la trabajo. Una vez terminado con esos reflejos, que estemos seguros de que ya quedaron, agrego un poquito de rojo a esa mezcla que había hecho para la base. Voy a obtener un tono de violeta y voy a ir agregando este tono a la mesa. Para la parte más clara, voy entonces a dar una mezcla que va un poquito más hacia el amarillo. Puede ser, si no, agregar más blanco a este violeta para aclararlo un poco más, y de esta manera obtener una zona un poquito más clara. Es decisión de cada cual cómo lo vaya a hacer. Y ahora sí, una vez termine la mesa, pues si necesitas arreglar cualquier cosa, pues, o añadir o quitar o cambiar, pues lo puedes hacer. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.